¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy nos toca abordar el tema sobre los precriterios de política económica del gobierno federal para el 2024 y algunos frenos que observamos recientemente, frenos que seguramente los podemos interpretar como algunas señales que pueden tener efectos en la economía mexicana. Hay varios escollos que hemos podido observar en el periodo reciente que ha enfrentado el gobierno mexicano y que no le ha permitido consistencia, particularmente en el crecimiento económico del país. Y yo creo que vale la pena no perder de vista para dimensionar correctamente el desempeño productivo, el desempeño de los principales indicadores fundamentales de la economía del país. La economía mexicana ha pasado de una etapa de contracción, luego de rebote económico, entró a una recesión en el 2020, en el periodo reciente una inflación que está afectando sin duda la situación económica del país y la parte social. Y para variar, como si faltara algo, el colapso financiero que sufre particularmente el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, como un referente importante de la situación que no solo vive particularmente Estados Unidos, sino también bancos de Europa. Eso también pone, en la antesala de alguna problemática que se ha manifestado en la estabilidad de los mercados y de la paridad cambiaria de las monedas. Digamos que pasada la recesión del 2020, donde la economía mexicana tuvo un descenso del 8%, ha venido recuperándose paulatinamente de manera sostenida en el 2021 con un crecimiento de 4.7%. Sí, hay que reconocerlo, como lo podemos observar en la gráfica, de manera muy heterogénea. El segundo trimestre de ese año, del 2021, pues fue el que le dio el empuje al crecimiento de 4.7%, porque en el segundo trimestre se creció en 19.6%. Pero luego el ritmo cayó y el balance, si bien fue favorable, repito, de 4.7%, el crecimiento del Producto Interno Bruto, se esperaba un rebote de por lo menos el 6%. Bueno, pero ahí va el camino de la recuperación. Y en el 2022, cuando los pronósticos se establecían por distintos especialistas, incluso los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pues nos da la sorpresa y la economía mexicana crece 3.1% en el 2022. Obviamente que hay factores que influyeron en este crecimiento económico, que a mi juicio es un crecimiento económico robusto, en el cual buena parte de los factores que podemos identificar que tuvieron incidencia en este crecimiento fue la fortaleza del mercado interno con generación de empleo formal robusto y sostenimiento de las variables consumo e inversión. También la razonable gestión de las finanzas públicas y la disciplina financiera del gobierno federal, la estabilidad del peso frente al dólar y sin duda el aumento de los ingresos de divisas por exportaciones, por remesas familiares y por inversión extranjera directa. Todo eso en conjunto influyó en el crecimiento económico en el 2022. En lo que plantea el gobierno general en sus precriterios de política política económica para este ejercicio fiscal del 2024, pues tiene ingredientes que no debemos perder de vista.
Me parece que si no tenemos una correcta puntualización de hacia dónde apunta el crecimiento de México y el comportamiento de variables fundamentales, me parece que no tendríamos una lectura correcta, puntual. Esto de marco macroeconómico que se plantea, particularmente podemos observar, primero, la desaceleración esperada de la economía mundial en este 2023 debido a la reducción del crecimiento económico de las economías avanzadas. Eso lo reconoce prácticamente todos los organismos internacionales. La política monetaria restrictiva a través del aumento de las tasas de referencia de los bancos centrales y la guerra en Ucrania son factor de debilitamiento económico a nivel mundial. Y obviamente el riesgo de una recaída económica aumenta con el colapso bancario que no solo padecen o están sufriendo bancos de Estados Unidos, sino también bancos europeos. En específico, yo creo, esa es la percepción, la evaluación, el referente que encontramos como lecturas básicas, que el gobierno federal mantiene un optimismo en cuanto al comportamiento de los fundamentales económicos. En términos de crecimiento económico, es decir, el Producto Interno Bruto Real, prevé el gobierno federal en sus precriterios de 2024 que crecerá en el 2023, este año, en 3%, y para el 2024, 3%. Por eso algunos analistas dicen el gobierno federal sigue manteniendo su política del 33, es decir, 3% de crecimiento para el 2023 y 3% de crecimiento para el 2024. Hay que decirlo también, esto contrasta con algunas estimaciones que no coinciden necesariamente con la previsión que hace particularmente la Secretaría de Hacienda. La inflación la prevé para el 2023 de 5%, sí se acerca a la mayoría de estimaciones de pronósticos de crecimiento de los precios para el 2023 y 4% para el 2024. También me parece que es coincidente con las estimaciones, con los consensos de especialistas y de los bancos del país. El tipo de cambio, en términos específicos, prácticamente se prevé cierre en el 2023 sobre 19 pesos por dólar y para el 2024 yo diría más o menos en la misma dirección, 19 pesos por cada dólar. La tasa de interés a final de periodo, el referente particularmente que son los que toma el Banco de México, que son los 7 a 28 días, en esta estimación se prevé cierre en el 2023 11.3% en la tasa y para el 2024 8.5%. Lo que sí podemos adelantar es que el dinero, el costo del dinero va a seguir siendo alto y evidentemente ese es un factor que limita no solo el tema de la disponibilidad de recursos para, digamos, la parte de adquisiciones de vehículos, de casas, sino también, lo que me parece más grave, limita o condiciona el tema de la inversión productiva porque el costo de financiamiento va a seguir siendo alto. El producto, como una variable, las variables de apoyo, el producto de Estados Unidos lo prevé el gobierno mexicano, que en este 2023 estaría creciendo sobre 1.5. No hay que perder de vista que la economía de Estados Unidos en el 2022 creció 2.1%. Y las previsiones que el propio gobierno federal está haciendo en Estados Unidos es que la economía en este año crezca por el orden del 1.6%. De alguna manera diríamos, hay coincidencia. Y al haber coincidencia significa o se reconoce que hay desaceleración en la economía de Estados Unidos. Si creció 2.1% en el 2022, y en el 2021 creció 5.9% y la previsión es
de 1.5%, es que hay una desaceleración muy clara, muy puntual de la economía de los Estados Unidos. Y para el 2024 se sigue previendo la economía estadounidense estaría creciendo a una tasa de 1.2%, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. El precio promedio del barril en el 2023 es de 67 dólares por barril, y incluso por contracción de la demanda mundial se prevé una reducción para el 2024 del 56 hacia 56 dólares por barril. Este es un poco el marco general que podemos prever, o que mejor dicho prevé el gobierno federal en sus precriterios de política económica para el 2024. Sin embargo, habría que ver otros pronósticos, particularmente el crecimiento económico, para tener una visión amplia en este sentido. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2023 de 1.7% y para el 2024 de 1.6%. ¿Sí? Distante a los 33, es decir, a lo que prevé el gobierno federal, de 3% para el 2023 y 3% para el 2024. El Banco de México, en sus propias estimaciones y en el reporte correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, prevé crecimientos en el 2023 de 1.6% y para el 2024 de 1.8%, es decir, por abajo del 2%. Y los especialistas, es decir, la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, que encuesta el Banco de México, prevé crecimiento para el 2023 de 1.2% y para el 2024 de 1.9%. Esta es una lectura en base a estimaciones que sí contrasta con el optimismo que prevé el gobierno federal en sus precriterios de política económica en los fundamentales económicos. Hay, decíamos, frenones, hay parones que sí nos debe llamar la atención. El primer factor de freno que aparece al inicio de este año es la demanda externa. Esto, ¿cómo lo leemos? Miren, las exportaciones mexicanas han sido uno de los factores fundamentales en el crecimiento económico. El volumen de exportaciones es realmente muy exponencial, muy potente, muy robusto. México actualmente está exportando diariamente por el orden de 1.500 millones de dólares diarios. Esto nos lleva a exportaciones de casi los 580,000 millones de dólares que ha exportado en el 2022. Es muy fuerte, es un efecto muy importante para la economía mexicana. El crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, en su crecimiento del 2022, que fue de 3.1%, como lo acabamos de señalar, pues en buena parte estuvo soportado por el crecimiento de las exportaciones del 2022, que fue de 16.9%. Ese es un factor, no es el único, pero es un factor muy importante. De manera que si esa expectativa que ha mostrado la economía mexicana con un factor que influye, que es la demanda externa a partir de las exportaciones de mercancías mexicanas, pues si hay recaída, evidentemente nos debe poner en alerta, porque no se va a crecer en la misma dimensión. Y eso sucede particularmente en el mes de febrero. En febrero sufre el sector exportador un tropezón. Prácticamente todos los conceptos, todos los componentes del sector exportador tuvieron un crecimiento negativo. Las exportaciones totales cayeron anualmente en febrero 2.8%. Las petroleras particularmente cayeron en 19% y las no petroleras en 1.8%.
sí nos llama la atención. Por eso en el balance bimestral enero-febrero el dinamismo ya no es el mismo que el que traíamos en el mismo periodo del 2022. En este primer bimestre del 2023 las exportaciones crecieron 9.2%, cuando en el mismo periodo, pero en el 2022, las exportaciones habrían crecido 16.3%. No es, evidentemente, y es claro que es muy prematuro señalar que hay una tendencia clara de caída de las exportaciones para decir, ya en este momento, el crecimiento se va a ver afectado particularmente por caída de la demanda externa, en donde las mercancías ubicadas particularmente en Estados Unidos van a tener una fuerte recaída. Pero pues sí hay que estar muy atentos al dinamismo del sector exportador. El otro freno que también hay que tener muy presentes es el aumento de la tasa de referencia interbancaria diaria, que el día jueves pasado tuvo un incremento, como aquí lo adelantamos en Ecoeconómico, decíamos muy claro, va a suavizar el Banco de México su política monetaria, va a incrementar su tasa de referencia en 1/4 punto porcentual, y en efecto así fue. Aumentó el Banco de México el día jueves 30 con aplicación al 31 de este mismo mes de marzo, en donde la tasa sube de 11% a 11.25%. Es decir, nuevamente, aún suaviza el incremento de la tasa de referencia, pues está encareciendo el dinero y tiene consecuencias muy importantes para la economía mexicana, aun cuando sabemos que de antemano esta política monetaria restrictiva pues le ha permitido al Banco de México y a la economía del país a reducir paulatinamente la tasa inflacionaria, pero a costa de que la economía pueda tener algunas alteraciones como las que empezamos a visualizar. Por otro lado, no hay que perder de vista que estos aumentos son aumentos históricos. Es decir, la tasa de referencia, el costo del dinero de referencia a nivel nacional, estamos en 11.25, que es una tasa histórica para México. Cuando revisamos el comportamiento o alguno de los efectos, en principio sí podemos decir que en efecto el diferencial, como aquí también lo hemos subrayado, de la tasa de interés de referencia de México y la de Estados Unidos, el diferencial es en este momento de 6.25%, puntos porcentuales, perdón. Esa diferencia de 6.25 puntos porcentuales es en buena parte la apreciación que ha tenido el peso frente al dólar. En un año, de marzo de este año a marzo del año pasado, el tipo de cambio se ha apreciado en 12%. Es, digamos, un referente muy, muy importante. Y eso le ha permitido, pues, que la inversión productiva, o mejor dicho, en términos bancarios o de intermediación, pues sigue siendo más atractivo en pesos que en dólar. Y eso también ha hecho la fortaleza del peso, además de el tema de la recuperación del crecimiento económico, la disciplina fiscal del gobierno federal y, como comentamos, el aumento acelerado de las divisas por exportaciones, remesas familiares e inversión extranjera directa. Hay efectos, sin duda, hay efectos. En este aumento de tasas de referencia del Banco de México, su propósito es reducir la inflación y estabilizar la inflación en la meta que tiene planteado de 3%. Ese es el objetivo. Y en este camino de tratar de reducir la inflación a través de política monetaria restrictiva, pues lo que entendemos desde el punto de vista económico es que lo que se hace con esta determinación es reducir la liquidez de la economía por incrementos en la tasa de referencia, le quita dinero a la economía, le reduce disponibilidad de liquidez a la economía y por lo tanto el consumo mediante
contracción de la demanda, disminuye y por ende la oferta de productos incrementa gradualmente, lo que lleva a que vendedores, productores y empresas bajen sus precios y en consecuencia la inflación se reduzca. Esa es la visión del Banco Central y la lectura económica básica para entender por qué está el gobierno, mejor dicho, el Banco de México, muy persistente en que la política monetaria no baje la guardia y sea el mecanismo fundamental para la reducción de los precios en el país. Sin embargo, también hay que señalarlo, en perspectiva, la contracción de consumo, la contracción de la inversión puede generar menor crecimiento económico y nos pone nuevamente en los pronósticos complicados para decir, bueno, pues cuánto va a estar creciendo la economía mexicana para el presente año. Lo estaremos analizando sin duda en este espacio, en Eco Económico. Y terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Eco Económico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese, cuídese. Cuídese mucho, si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.